Así es que le damos la bienvenida a todos y vamos a la palabra del Señor. Busque el segundo libro de Crónicas, el capítulo 30, versículo 6. Segundo libro de Crónicas, capítulo 30, versículo 6. Y vamos a estar hablando la fórmula para ser bendecido. Y no es que esta fórmula sea la única, porque buscamos y vemos en la Biblia diversas formas, métodos que Dios usa o que el hombre ha usado para acercarse a Dios, tocar el corazón de Dios y que ocurran milagros. Pero esta es una de las fórmulas más eficaces que pueden haber para no solo recibir un milagro de Dios, sino para tener una vida bendecida en Dios. Y es lo que todos queremos, vivir toda una vida o de ahora en adelante, si no la estamos viviendo, bendecida en Dios. La fórmula para ser bendecida, segundo libro de Crónicas, capítulo 30, versículo 6, y lo leemos todos juntos. Dice la palabra del Señor: fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Hasta ahí dejamos la lectura. Padre amado, Dios eterno, que su Santo Espíritu tome control de este momento especial, que hable por medio de mis labios y quite todo pensamiento negativo o pensamiento humano que quiera usar la palabra para hacer daño o para manipular. Simplemente que sea su palabra enseñándonos a cada uno de nosotros, Señor, y que nosotros seamos tierra fértil para poder recibirla y poder ponerla por obra. En el nombre de Jesús, Padre amado, se lo suplicamos. Amén. La fórmula para ser bendecido. Vamos a estar hablando sobre esa fórmula, y más que todo vamos a estar hablando de historia. Yo no sé si a usted le gusta la historia. Si no le gusta o no le entiende como yo, porque a mí cosas de historia sí me cuesta acordarme de fechas, de quién estuvo en ese tiempo y qué es lo que se hizo. Bien difícil para mí. Tanta información, porque la historia es larga. Si me pregunta de la historia de El Salvador, los presidentes y todo eso, a mí se me va. Yo vivo la actualidad. Y tal vez dos presidentes de atrás que me recuerdo, más o menos. Pero de ahí hay gente que sabe todo, sabe cuándo fue la tal guerra y cuándo se levantaron tantas cosas. Y en la Biblia también hay historia. En la Biblia hay parábolas, hay ejemplos y todo, pero lo que estamos viendo en este momento es historia. Ha sido real todo lo que pasó, todo lo que aconteció. Y ahora vamos a estar viendo historia. Pero para introducirnos, hay muchos mensajes que predicamos todos nosotros, que se enseñan o que nos invitan a creer y recibir de Dios, y que hay mucho material en la Biblia donde podemos usar para encender nuestra fe y recibir milagros. Pero en esta ocasión vamos a estar hablando de una fórmula, tal vez no una fórmula que así, pero sí vamos a estar viendo unos pasos que un hombre
usó y fue bendecido. Y que no lo usó para buscar la bendición, sino que lo usó como pasos específicos y que lo llevaron a la bendición. Vamos a ver la diferencia, y por eso esta historia, la diferencia cómo cambia de un padre que fue rey llamado Acaz a un hijo llamado Ezequías, y a un hijo de Ezequías que ya se me olvidó el nombre, ya se me fue, pero el hijo de Ezequías volvió a lo mismo que había hecho el padre de Ezequías, y que lo que el padre de Ezequías lo llevó a la ruina y llevó a la ruina a un pueblo, lo mismo lo llevó a la ruina a un hijo de Ezequías, pero a Ezequías lo sacó de la ruina. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Para ello comenzamos con la historia. Y aquí de último escribí yo la historia. Debemos de comprender esto, este es conocimiento para todos. Y esto es de buscar información porque es conocimiento. Israel estaba siendo gobernado y era un reino unido, 12 tribus. Usted lo conoce. Lo sacó de Egipto, lo llevó, eran 12 tribus. El pueblo pidió rey. Como rey quisieron, pues les damos rey. Saúl fue el primer rey, segundo rey fue David, tercer rey fue Salomón. Pero Salomón cometió un error, y lo vamos a ver, y causó una división en el reino. Y yo quiero que lo veamos a la luz de la palabra, y ya vamos a volver a esta historia, y si no lo logramos sacar ahora, lo terminamos en la próxima, porque es una historia muy bonita de este rey que fue usado por Dios y que buscó tanto a Dios con un corazón, se entregó de corazón, y Dios le dio una tremenda bendición, no solo a él, a su familia y al pueblo que estaba gobernando. Pero veamos cómo se arruina esta situación en primer libro de Reyes 11. Primer libro de Reyes 11. Cómo se arruina por tomar decisiones las cosas que Dios lleva bien en un orden. Y Salomón, usted sabe que tuvo muchas mujeres, y en el capítulo 11 leemos que Salomón, después de tener muchas mujeres, las mujeres desviaron su corazón. Veamos versículo 9 en adelante. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé en mano de tu hijo, quien fue Roboam. Después de la muerte de Salomón, se levanta Roboam, pero Roboam ya no gobierna a las 12 tribus de Israel. Usted puede seguir leyendo la historia. Ya no gobierna porque hay una palabra de Dios que se iba a cumplir. Entonces se divide el reino. Usted lee en la Biblia y a veces nos confundimos. El reino del norte, el reino del sur. Al reino del norte se le llama Israel, también como reino del norte. Y al reino del sur se le llama el reino de Judá. Y gobernaba en sí las 2 tribus, Judá y Benjamín. Esto es para conocimiento de todos nosotros. Pero vea cómo se arruina por la decisión de Salomón de que estas mujeres lo llevaron a la idolatría. Muchos se excusan y dicen: pero Salomón, sí, pero ¿cuál fue la consecuencia? Partió un reino que Dios tenía establecido. En el reino del norte, esta es información para usted y para mí, hubieron 20 reyes que gobernaron en un periodo de 200 años. En el reino del sur, no era el mismo rey que gobernaba. En el reino del sur hubieron 20 reyes también que gobernaron por 350 años. Pero el reino del sur llega a un tiempo donde el reino del norte termina y el reino del sur todavía sigue vivo. Por eso dura 350 años.
Y el reino del norte, 200. Esta es información. Más información. Diferencia entre el reino de Israel y el reino de Judá. El reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte, llamado Israel, todos los reyes fueron malos. Todos fueron malos. En el reino del sur de Judá estaba el templo de Jehová, que Salomón había construido. Por esa razón, como que había cierta esperanza que estaba el templo allí y pues no es que fue perfecto el reino del sur, porque a veces hacían lo malo. Hubieron reyes malos y hubieron reyes buenos. Pero cuando hubieron reyes buenos, ellos buscaban a Dios y tenían el templo. En cambio, el reino del norte muchas veces estuvo en guerra, casi siempre estuvo en guerra con el reino del sur, y les prohibían a los de Israel cruzarse al templo a buscar a Dios. Se separaron completamente, por eso fueron malos. Yo rápidamente le voy a leer los reyes de Israel. Jeroboam, Nadab, Baasa, fueron reyes malos. Elá fue borracho. Zimri solo gobernó 7 días, fue asesino. Tibni, Omni, fue muy malo. Acab, el peor de todos. Ocosías, Joram, Jehú, Joacás, Joás, Jeroboam II, Zacarías, Salum, Manahem, Pecaía, Peca y Oseas, reyes malos. Usted los puede buscar en la Biblia, en la historia. Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Segunda Crónica primer libro de Crónica de los Reyes y segundo libro de la Crónica de los Reyes. Va a haber reyes malos, lejos de Dios, pactos con otros pueblos, enemigos de Judá muchos. Algunos fueron unidos con Judá, pero cuando el rey de Judá era malo, se unieron y hacían pedazos a todo Israel, las tribus y todo eso. Reyes de Judá, Roboam, hijo de Salomón, que fue el primer rey, y Abiam fueron reyes malos, que comenzaban, trataban, pero se desviaban. Asa fue uno de los mejores reyes de Judá, bueno. Josafat, bueno. Joram, bueno. Ocosías fue malo. Atalía fue una reina mala. Quisieron hacer un destrozo allí en el reinado de David prometido. Joás fue bueno, Amasías fue bueno, Uzías fue bueno, Jotam fue bueno. Acaz, de quien vamos a estar hablando junto a Ezequías, Acaz fue malo, el padre de Ezequías, pero Ezequías fue bueno. Y eso es lo que yo voy entrando con esta información. ¿Cómo es posible que de un rey malo, pero malo, saliera un hombre tan gentil y de buscar a Dios como Ezequías, que fue bueno? Entre Asa y Ezequías, de los mejores reyes que hubieron en Judá. Manasés, que fue el hijo de Ezequías, malo. ¿Cómo es posible que de un rey tan correcto saliese un hijo malo? Incomprensible, pero fue malo. Amón fue malo, Josías fue bueno, Joacás malo, Joaquín, Joacín y Sedequías, los últimos reyes de Judá, fueron malos. Hablemos de Acaz, de los reyes que le he mencionado. Esta es historia para que vayamos a poquita de información. Acaz, el padre de Ezequías, fue aliado de Asiria. Y vamos a ver cómo fue el padre de Ezequías y cuál es la enseñanza que vamos a ir viendo. Cómo podemos cambiar. Usted y yo queremos vivir en bendición. ¿Cómo podemos cambiar? Porque a veces ponemos de excusa: mi papá me enseñó, mi papá ha sido así, por él estoy perdido y no puedo salir de esta situación. Esa es una excusa barata, porque Ezequías nos da el ejemplo bien claro de que puede salir algo bueno de un padre malo. Y lamentablemente Manasés, hijo de Ezequías, también nos puede dar como ejemplo de que de un rey tan bueno y lleno de Dios, buscador de Dios, puede salir un hijo malo. Pero veamos qué es lo que hizo Acaz, que fue el último rey de la división
del norte y del sur. Después solamente se quedó Judá. Veamos segundo libro de Crónicas 28. Vamos entrando en materia. Segundo libro de Crónicas 28. Ya hablamos ahora de Acaz y luego de Ezequías. Segundo libro de Crónicas 28. Reinado de Acaz. Versículo del 1 al 4. Veamos lo que hizo Acaz. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. Pero aquí está la clave: mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Esta es descendencia de David, la línea de Judá, el reinado de Judá o el reino del sur es línea de David. No hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales, idolatría. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar, esto es tremendo, e hizo pasar a sus hijos por fuego. ¿Qué me quiere decir eso a mí? Que hizo pasar por fuego a Ezequías. Y Ezequías cambió la historia, ya lo vamos a ver. Hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Pero esto no fue lo más, la idolatría fue grave, sí, pero no fue lo más grave que cometió este hombre. Algo de lo grave hizo pasar a sus hijos por fuego, dice. O sea, lo metió en las costumbres de lo que Dios les había dicho que no metieran. No le importó a sus hijos meterlos en esas cosas malas y que los hijos vivieran. Se imagina el sufrimiento que pasó Ezequías siendo hijo de este rey Acaz. Y vivir, porque Ezequías comenzó a reinar a los 25 años, vivir ese tiempo de su juventud perdido en guerra, en juicio de Dios, porque Dios los había mandado un montón de cosas para hacerlos entender a Acaz, pero no le importó aún hacer sufrir a sus hijos. Vamos al versículo 16. Seguía Acaz haciendo de sus travesuras. En aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen. Eso le molestaba a Dios. Dios quería que las personas los reyes fueran dependientes de él. Y este hombre comenzó a hacer alianza con los asirios, y a Dios no le agrada eso. 17, porque también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá y habían llevado cautivos. Asimismo, los filisteos se habían extendido por las ciudades de la Céfela y del Negev de Judá, y habían tomado Bet-Semes, Ajalón, Gederot, Soco con sus aldeas, Timna también con sus aldeas, y Gimso con sus aldeas, y habitaban en ellas, porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. Esto había pasado en el versículo 17, que dice que se habían llevado cautivos a muchos por esta decisión, porque Dios lo permitió para hacer entender a este rey. Vamos al versículo 20. También vino contra Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. No obstante, que despojó a Acaz, vea lo que hizo Acaz, despojó la casa de Jehová y la casa real y las de los príncipes para dar al rey de los asirios. Este no le ayudó, pero a él no le importó y sacó las cosas de la casa de Jehová para dárselas. Vamos a leer más adelante hasta el 25. Además, el rey Acaz en el tiempo de aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová. ¿Qué? Porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado. Y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan,
yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Este hombre pensaba de que así, porque él dijo, los dioses de aquel pueblo lo están ayudando, yo voy a ofrecerle sacrificio a esos dioses también, para que me ayuden a mí. No era así. Pero este hombre tenía muchas telas de araña en la cabeza y tomaba esas decisiones. Pues los dioses de los reyes de Siria le ayudaban, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Vea usted. Además de eso, recogió acá los utensilios de la casa de Dios y los quebró. Este era un hombre, un rey tremendamente mal. Los utensilios de la casa de Dios los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová. No más sacrificio en la casa de Jehová. Es como que aquí en la iglesia usted venga al culto mañana y encuentra cerrado. ¿Y por qué está cerrado? Aquí ya no va a haber culto. Ya no más. Vamos a ofrecer sacrificios a los demás dioses. Olvídense de Jehová. Esto es lo más grave que hizo este hombre. Dijo, les ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Además de esto, recogió acá los utensilios de la casa de Dios y los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén, en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová, el Dios de sus padres. Esto es lo que hizo este hombre. Lo grave que fue que cerró el templo, y no me acuerdo del versículo, quizás no lo tomé, pero ¿sabe lo que hizo? El altar de bronce lo cambió y construyó un altar en el templo para que dentro del templo ya no se honrara a Dios, sino que se honrara a los dioses. Este era el rey Acaz. Este era. Y todo lo que, el juicio que le vino y todo lo que tuvo que vivir su familia, sus hijos y el pueblo por la decisión de este hombre. Pero la historia no queda ahí. Y yo veo la valentía de su hijo y cómo su hijo fue diferente. Cómo su hijo tenía un corazón sensible después de haber vivido todo eso malo. Y veamos, y no terminemos ahora, quizás vamos a dejar la parte, pero veamos el primer punto. Pasemos a Ezequías. Ezequías cambió el rumbo de su vida. Acaz llegó un día en el que murió. Como cualquier hombre, se murió, se terminó su historia, pero dejó en ruina al pueblo y a su familia. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Muchos de nosotros o muchas de las personas cuando ven a su padre y dicen, es que mi padre es borracho, entonces yo por eso soy borracho y moriré borracho. Los piratas del Caribe enseñan, pirata siempre seré, dicen uno de los lemas que tienen. No. Pirata no siempre seré. Cambiaré el rumbo de la historia y esta es decisión de cada uno de nosotros. Cambiaré, no voy a ser, a lo mejor usted tenga un buen padre ahorita. Pero muchos quizás sí tuvieron un mal padre que les enseñó muchas cosas o que destruyó o que los dejó en ruinas. Padres que quizás por tener un vicio vendieron sus tierras, pasaron hambres porque tenían un vicio, se gastaban todo el dinero y no les daban de comer a sus hijos. Sus hijos aprendieron lo malo, quizás aprendieron a robar, viven en miseria y todo y pueden decir, estoy así por la culpa de mi padre. Razón tienen. Sí, pero no se quede allí. Usemos el ejemplo de este rey llamado Ezequías, que no se quedó como fue su padre, las cosas que hizo su padre, sino que él cambió el rumbo de la historia y un día se levantó y dijo, voy a cambiar el rumbo de mi vida y la de este pueblo. Voy a cambiar la herencia abominable que mi padre me ha dejado. Vivo en miseria, no vivo en bendición, el pecado en mi familia y por todos lados.
pero yo voy a salir de esto. Esa debe ser nuestra mentalidad. Y quizás esto debe de hacernos entender, hermanos, de que muchos de nosotros hacemos aún cosas incorrectas que a Dios no le agradan, pero les damos tanto valor porque mi padre me lo enseñó. Yo no sé si usted va todavía a la cuesta de San Antonio a pedir por un milagrito. Por tradición se le quedó. Por tradición se le quedó hacer una alfombrita para el santo entierro. No sé, hay cosas que las hacemos y las decimos, no, yo lo hago por hobby, yo lo hago por jugar, por tradición de mi familia, lo hace así. No, hay cosas que hay que erradicarlas porque no son correctas delante de Dios. Esas cosas llevaron a la miseria a los antepasados. Nosotros cambiamos el rumbo. Vamos. Segunda de Crónicas 29:3. La fórmula para ser bendecido. Ya está en Proverbios, andaba ya. Segundo libro de Crónicas 29:3. Que está reinando Ezequías ya. En el primer año de su reinado, en el mes primero, ¿qué es lo que hizo Ezequías, hermano? Me produce mucho gozo, muchísimo. Abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. En el primer año de su reinado, mi papá cerró la puerta del templo. ¿Se imagina lo que vivió este hijo? La opresión, estar lejos, la falta de paz, vivir en guerra, pleito tras pleito, ver a su papá loco, adorando, construyendo altares. Y Ezequías inteligentemente analizó cómo le fue a su padre con todas las decisiones que había tomado. Y Ezequías dice, yo lo primerito que voy a hacer, ahorita que acabo 25 años tenía, ya entendía Ezequías, ya era una mente madura, despierta, y entendía todo lo que había vivido. Y dijo, no más, lo primero que yo haré es todo lo contrario que mi padre, porque mi padre lo que hizo lo llevó a la ruina. Yo lo primero que voy a hacer es lo primero que hizo mi padre. Mi padre cerró las puertas del templo para que no hubiera adoración, sacrificio, para que no hubiera comunión. Y yo lo primero que voy a hacer es abrir las puertas. Ese es cambiar el rumbo de mi vida. ¿Cómo cambiarlo? Dejar las cosas que mi padre hizo, malas obviamente, las buenas guárdelas, sígalas. Las malas que mi padre hizo, y voy a hacerlas diferente. Abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas que no estaban en función, no ofrecían sacrificio. Las puertas estaban cerradas. Hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No se quemaron incienso ni sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación y a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Ustedes son testigos de todo lo que pasó. Pero ahora les digo, sacerdotes levitas que se vean que no tenían función, ha llegado el momento de volver a Jehová. Las puertas se abren ya. Les pido de favor, ustedes encargados, repárenlas, porque el rey anterior las había destruido. Repárenlas, reparen el templo, reparen lo que necesitan para volver a tener comunión con Dios. Eso es lo primero que hizo Asa. Hermanos, este es el primer paso que nosotros debemos de tomar
y que muchos ya tomamos al venir a Cristo. Pero a veces en nuestra vida hay cosas que traemos heredadas. Hay que quitarlas, desarraigarlas de nuestra vida. Hay que quitarlas. A veces sentimos dolor porque decimos, es que mi padre lo hacía y mi padre ya murió. A lo mejor puede decir usted, mi padre ya murió y esto me conecta con él. Eso me aleja de Dios. Hay muchas cosas, muchas tradiciones que hacemos, muchas cosas que no son agradables a Dios. Y Ezequías fue bien radical. ¿Y sabe por qué? Porque vivió una vida tremenda al ser hijo de Acaz, su padre. Tremendo todo lo que vivió. A su padre no le importó meterlo a costumbres, quizás dice que lo pasó por fuego, lo metió a costumbres, a brujería quizás de otros pueblos, la adoración, quizás a él lo ponía para sacrificio a los que él idolatraba, el padre de él. Todo eso que pasó para él no fue nada agradable, pero estaba tomando ahora que dijo, ahora tengo yo la oportunidad de cambiar el rumbo de mi historia. La fórmula para ser bendecido comienza así, con un cambio radical en la vida y de decir, yo comienzo a construir, esto es bien importante entenderlo, comienzo a construir el templo para que haya comunión. ¿Cuál es el templo? Para nosotros, si lo aplicamos, usted es el templo, yo soy el templo. Dice la Biblia que cuando recibimos a Cristo, Él viene y nos sella con su Espíritu Santo y nos convertimos en templo y morada del Espíritu Santo. El templo para nosotros es nuestro cuerpo, el que debemos de cuidar, el que debemos de restaurar para que la presencia de Dios esté ahí, para que la presencia de Dios fluya, viva, se encienda en nosotros y comience una vida diferente que me va a llevar a no un milagro. Porque yo le puedo mencionar un milagro de los que recibió Ezequías, pero Ezequías no recibió un milagro, tuvo una vida bendecida. Ezequías tuvo una enfermedad de muerte, pero ¿qué pasó? Dios le sanó de esa enfermedad de muerte. Ese es un milagro, pero no solamente eso hizo Dios, y lo vamos a ver más adelante, que lo que Dios hizo porque Ezequías comenzó a practicar otro paso, otro paso. Rápidamente y terminamos porque el tiempo se nos fue. Vamos a continuar la próxima. Esta era una introducción para que usted vea cómo de una vida perdida, de una historia que puede decir, mi historia está maldecida, está determinada a fracasar, a vivir mal, a vivir triste, a vivir en ruina. Todos podemos pensar así, pero la Biblia nos enseña de que podemos cambiar el rumbo de la historia. El primer punto: cambie el rumbo de su vida. Ezequías cambió el rumbo de su vida, de la historia. Vio, no solamente él estaba así, el pueblo estaba viviendo en miseria por culpa de las decisiones del rey anterior. Pero qué bonito, cómo comienza con pie fuerte, con mano fuerte Ezequías, a dar órdenes. Abran las puertas del templo, porque han estado cerradas por mucho tiempo. Y mi vida, pensando como Ezequías, y mi vida depende de que el templo esté en función. Dios no habitaba en el corazón como ahora, en ese tiempo. Él estaba en el templo. La presencia es el lugar santísimo. Allí llegaba y se ofrecían los holocaustos, los sacrificios. No había expiación por los pecados. Ese pueblo estaba perdido con tanto. No podían venir a pedir expiación por sus pecados porque el templo estaba cerrado. No había comunión con Dios porque el templo estaba cerrado, destruido. Y si se acercaban, lo que veían no era el templo en función, sino otros templecitos alrededor, y aún usando el lugar preciado de Dios
para ofrecer sacrificio a otros dioses. Tremendo lo que el padre hacía, pero este hombre se levanta. Termino con ese punto. Segundo punto que nos enseña Ezequías para ser, en la fórmula para ser bendecido, es volverse a Dios y reparar el templo. Yo le decía, su cuerpo, el templo es su cuerpo, pero en ese tiempo era el templo físico. Como que aquí esté destruido, que aquí haya rajaduras y todo, que hayan arrancado la estrella, todo hecho pedazos. Y él dijo, no, reconstruyan el templo. No es, el templo de Dios no puede estar así. Necesita estar en óptimas condiciones porque vamos a comenzar a ir a usarlo, a ponerlo en función. Segundo libro de Crónicas 29:10, ahí mismo donde estamos, 29:10. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová. Vea qué bonitas estas palabras, cómo Ezequías comienza. Ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Ezequías sí entendía por qué estaba en perdición el pueblo. Las decisiones de mi padre fueron las que nos tienen así. Pero yo voy, con mi decisión, voy a hacer pacto con mi Dios para que Él aparte su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Entonces se levantaron los levitas, Mahat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Coat, de los hijos de Merari, Cis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo, y allí menciona quienes se levantaron a hacer la obra. ¿Cómo se sentían los sacerdotes y los levitas? Sin poder estar en función. Quizás hasta habían pensado, jamás me pondré mi uniforme. Jamás me pondré. Es como que aquí cerráramos y usted diga, ¿dónde voy a usar mi uniforme azul y blanco? No lo puedo poner en función. No puedo ir a servir. Se había cortado toda la comunión con Dios por todos los medios, se había cortado. Tristemente, por eso les había ido bien mal. ¿Por qué le digo que este rey acá fue malo, pero muy de lo tremendo que pudo haber sido? Cortó, obligó al pueblo a no ir a buscar de Dios, cerrándole las puertas. Si un día aquí cerraran las puertas, cerrásemos las puertas por cualquier cosa, usted tiene la oportunidad de decir, yo me voy para otra iglesia aquí cerquita. ¿Y ahí qué iban a hacer? No había opción. Pero este rey Ezequías llegó firmemente y dijo, abran las puertas, reconstruyanlas, reconstruyan lo dañado. Y segundo, yo hago pacto con Dios, volvámonos a Dios. Volvamos a función. Hemos dejado de servir, nos levantamos como servidores de Dios. Esta es una palabra para todo servidor que se ha quedado de servir. Levántese, como lo hicieron estos hombres en ese determinado momento. Porque eso trae la bendición. Levántese, sirva, levántese, busque a Dios. Que Dios sea el primer lugar. Reconstruya su templo, su vida espiritual, reconstrúyala. Y busque de Dios, reconstruya su templo donde mora el Espíritu Santo. Busque de Dios. Sírvale si ha dejado de hacerlo. Es que yo no quería dejar de servir, pero por A o B razón me tuve que dejar de hacerlo. Por una razón no voluntaria lo habían dejado de hacer estos hombres, pero llegó el momento en el que se pudo hacer y se hizo. Y ellos no comenzaron a decir, no, pero es que mira, tu papá nos enseñó. ¿A que no? No, mucho trabajo reconstruir el templo. Esta gente recibió una orden del rey y dijo, sí. No anduvieron interrogando cómo lo hacemos, o será tiempo, o ya pasó muchos años, que no hay función en el templo, mejor ya no. Quizá ya no está la presencia de Dios ahí, ya no va a estar el respaldo de Dios. No pusieron pero, sino que se levantaron y comenzaron a servir. Todos estos hombres. Vea el versículo 15. Estos se reunieron a sus hermanos
y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Eso hicieron. Eso hicieron. Y no sabían, o quizás sí sabían, o no esperaban, o quizás sí esperaban, no lo sé, que estas decisiones que iban tomando, al final les iba a dar una tremenda bendición. No solamente el rey, que era el que estaba propiciando toda esta labor, sino el pueblo, que fue bendecido. Y el rey y su familia, que fue bendecido. Por eso me cuesta entender cómo el hijo de Ezequías se perdió. Después de ver lo que su padre hacía, el ejemplo de su padre, de buscar a Dios y de dar todo por Dios, y él volver a los caminos de su abuelito, me cuesta comprenderlo. No sé si él conoció a su abuelito y conoció la ruina que había, no lo sé. Habría que ver los años que reinó Ezequías y los años en qué año comenzó a reinar él y cuántos años tenía para poder buscar una fecha, si vio la ruina en la que estaban o no. Pero él sí volvió atrás. ¿Y sabe qué hizo? Volver atrás al pueblo y la bendición que ya habían ganado con Ezequías, que no la vimos ahora, las bendiciones, las veremos en la próxima. Pero hermanos, la invitación es esa: por muy mal que estemos, por muy mal ejemplo que tengamos, identifiquemos las cosas malas que han llevado a la ruina a nuestra familia, a nuestra vida personal, a nuestra vida espiritual, y comencemos a cambiar el chip, como lo hizo este rey, de buscar a Dios y hacer exactamente lo contrario, y esto lo llevó a la bendición. Esta ha sido la palabra del Señor. Gracias, Padre. Dios eterno, muchas gracias por su palabra. Ayúdenos, por favor, a poder aprender de este rey. Fue íntegro, de este rey que le buscó de todo corazón, de este rey que comprendió que lo único, lo más valioso para la vida de todo el pueblo, no solamente de él, era tener comunión con usted. Padre amado, que podamos entenderlo, que podamos arreglar las cosas que han sido dañadas por esas malas decisiones, que podamos, Señor, tener la valentía y que por amor a usted podamos quitar todas esas cosas que han sido heredadas de nuestros padres y que nos están haciendo daño aún en la actualidad, que podamos renunciar a ellas y podamos hacer lo correcto delante de usted. Que sea el buscar y el agradarle a usted antes de cualquier cosa. Y quitar todas estas cosas, Señor, que nosotros sabemos que no son correctas ante sus ojos, o que ignoramos, que usted nos haga sentir: eso ya no, eso no va contigo, eso ya no lo hagas, eso es abominable para mí, para poder cambiar nuestra historia y poder vivir en bendición, poder vivir con su presencia, Padre amado. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús se lo hemos pedido. Amén.